Continuamos con los ejercicios del tema. En este caso vamos a hacer el ejercicio 15 que dice así. El precio de una barra de pan es de 0,9 euros. Vamos a estudiar la variación del precio del pan en función de las barras que compremos. Dice que en primer lugar construyamos una tabla que relacione el número de barras con el precio. Voy a hacer una tabla de valores, pero fijaros que en una tabla de valores siempre tenemos dos columnas. Y en la primera columna siempre tenemos que poner la variable independiente y en la segunda la variable dependiente. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es saber cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Fijaros que aquí en este ejemplo tenemos dos variables, el número de barras de pan que compramos y el precio. ¿Cuál depende de cuál? Pues es obvio que el precio que yo voy a pagar va a depender del número de barras. Por lo tanto, si el precio es el que depende, el precio será la Y y el número de barras, que es el que no depende más que de mis preferencias, será la X. Por lo tanto, en la primera columna que pondré la X, pondré el número de barras y en la segunda columna que pondré la Y, pondré el precio en euros. Y hago una tabla de valores. Pues si compro una barra me costará 0,9 euros. Si compro dos barras, pues el doble, que es 1,8 euros. Y si compro 3 barras, pues 3 a 0,9, que son 2,7 euros. Y si compro 4 barras, 4 por 0,9, que son 3,6 euros. Y así podría continuar la tabla de valores indefinidamente. En el apartado B nos pide que representemos en unos ejes cartesianos la gráfica de esta función y nos pide que digamos qué tipo de línea es. Bueno, pues voy a dibujar unos ejes cartesianos. Y voy a dibujar los puntos que saco de la tabla de valores. El punto 1, 0,9 sería 1 de la X, 0,9 de la Y, que aproximadamente estaría por aquí, donde acabo de marcar. El punto 2, 1,8 sería 2 de la X, 1,8 de la Y, que estaría más o menos por aquí, y tendríamos este otro punto. El punto 3, 2,7, pues sería el 3 de la X, el 2,7 de la Y, más o menos por donde os estoy marcando, y tendríamos este punto. El 4, 3,6 sería 4 de la X, el 3,6 de la Y va más o menos por donde estoy marcando y tendríamos este otro punto. Nos dice, ¿qué clase de línea es? Pues si unimos estos puntos, la línea que tenemos, fijaros, no es más que una recta. Y es una recta que además, fijaros, pasa por el origen de coordenadas. No dibujo la parte negativa porque no tendría sentido en este caso comprar un número negativo de barras de pan, ni tampoco tendría sentido pagar un número negativo de euros por la compra del pan. Pero fijaros que es una recta que pasa por el origen de coordenadas y que es creciente. Ese tipo de rectas se llaman funciones lineales, por lo tanto es una función lineal o también una función de proporcionalidad. Y si quisiésemos escribir la fórmula sería muy fácil, porque hemos dicho antes que el precio dependía del número de barras. ¿Y cómo depende el precio del número de barras? Pues el precio es 0,9 euros por el número de barras que compremos. Como el precio era Y y el número de barras era X, tendremos de aquí la fórmula de la función. Y igual a 0,9x. Bueno, esto no nos lo pedía en el ejercicio, pero al mismo tiempo lo hemos hecho. Pasamos al siguiente. En el ejercicio 16 nos pide que dibujemos gráficamente o que representemos gráficamente estas funciones que tenemos aquí. Para hacer esta representación vamos a fijarnos en dos cosas. Primero, en cómo es la función y segundo, en una tabla de valores que vamos a dar. Fijémonos en esta primera función. Esta primera función es una función lineal. Fijaros que tiene la m que vale 3 y no tiene n. Por lo tanto, es una función lineal que será creciente ya que la m es un número positivo. Y si damos una tabla de valores con valores x e y, para representar una recta con que demos dos valores sería suficiente, ya que con dos puntos solo hay una recta que pase por ellos. Pero yo siempre os aconsejo que deis algún punto más por si acaso os equivocáis en algún punto y por tener más seguridad. Cuando deis los puntos, intentad no dar todos los puntos positivos, ni todos negativos, ni números muy raros. Una cosa bastante lógica es dar el punto 0, que es el punto central, y luego dar un positivo y un negativo. A mí me gusta bastante dar estos valores que os estoy poniendo, 0, 2 y menos 2. Si hacemos ahora las operaciones como la fórmula la tenéis aquí arriba, es y igual a 3x. Si x es 0, y será 3 por x, 3 por 0, que es 0. Si x es 2, y será 3 por 2, que es 6. Y si x es menos 2, y será 3 por menos 2, que es más por menos menos, menos 6. Y si dibujamos ahora un sistema de referencia, intentamos representar estos puntos, sistema de referencia x, y vamos a representar los puntos. El punto 0, 0, fijaros que es este de aquí. El punto 2, 6 sería 2 de la x y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la y sería este otro punto de aquí. Y el punto menos 2, menos 6 sería menos 2 de la x y 1, 2, 3, 4,
5 y 6 menos 6 de la y sería este de aquí. Tan solo me quedaría unir estos puntos para tener la representación gráfica que me pide el ejercicio. Así que aproximadamente sería esta recta. Bueno, sé que me he ido un poquito, pero sin una regla pues es muy difícil que salga perfecto. Vosotros cuando tengáis que hacer este tipo de ejercicios, utilizad siempre una hoja cuadriculada y una regla para ayudaros. Pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio y igual a x, fijaros que también es una función lineal y que en este caso la m vale 1. Fijaros, esto es muy curioso, delante de la x no tenemos nada y cuando no tenemos nada esto es lo mismo que si pusiese y igual a 1x. Por lo tanto, este número 1 es la m. Será también una recta creciente, vamos a dar una tabla de valores y yo voy a dar los mismos puntos que estoy acostumbrada a dar siempre. El 2, el 0 y el menos 2. El orden no influye. Como y es igual a x, si x vale 2 y también valdrá 2, si x vale 0 y también valdrá 0, y si x vale menos 2 y también valdrá menos 2. Y si ahora lo dibujo en un sistema de referencia, el punto 2, 2 será 2 de la x y 2 de la y será este punto de aquí, el punto 0, 0 este de aquí y el punto menos 2 será este otro de aquí. Si unimos los puntos, como os he dicho antes, vosotros intentad ayudaros de una regla y os saldrá mucho mejor, sería aproximadamente esta recta que he dibujado. Y pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio y igual a menos 2x, en este caso tenemos una función que también es lineal y la pendiente en este caso vale menos 2. Al ser la pendiente negativa tendremos una recta que en este caso será decreciente. Veámoslo. Si hacemos la tabla de valores, x y, me voy a poner los mismos valores de siempre, el 2, el 0 y el menos 2. Para x igual a 2, como y es menos 2 por x, será menos 2 por 2, queda menos 4. Para x igual a 0, menos 2 por 0, 0, y para x igual a menos 2 por menos 2, menos por menos más, y 2 por 2 da 4. Si esto ahora lo dibujamos en un sistema de referencia, tendremos que el punto 2 menos 4 sería 2 de la x menos 4 de la y, sería este de aquí, que os estoy dibujando, el punto 0, 0 sería este otro de aquí, y el punto menos 2, 4 sería menos 2 de la x, 1, 2, 3 y 4 de la y, y tendríamos estos tres puntos. Si intentamos unir estos tres puntos mediante una recta, pues saldrá aproximadamente esta recta que os acabo de dibujar. Fijaros que estas tres funciones que acabo de representar gráficamente, las tres eran funciones lineales, por lo tanto, las tres pasan por el origen de coordenadas. Vamos a la siguiente. La siguiente es la función y igual a 3. Fijaros que en este caso tenemos una función que es constante, no tiene x, ya no es lineal como las anteriores. Por lo tanto, en este caso la m vale 0, será una función que es totalmente horizontal y la n vale 3. Eso quiere decir que pasará por el punto 3 del eje de las y. De todas formas, demos una tabla de valores para perfilar perfectamente la función. Doy los valores de siempre, el 2, el 0 y el menos 2. Fijaros que la función es y igual a 3. Valga lo que valga x, y siempre vale 3. Por lo tanto, si x vale 2, y vale 3. Si x vale 0, y vale 3. Si x vale menos 2, y vale 3. Valga lo que valga x, como he dicho antes, y valdrá 3. Si lo dibujamos ahora gráficamente, tendremos el punto 2, 3, que será este de aquí, el punto 0, 3, que será este de aquí, el punto menos 2, 3, que será este de aquí. Y si ahora unimos estos puntos, tendremos esta función que, como ya intuíamos, es una función constante. Pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, la actividad 17 dice lo siguiente. El alquiler de una bicicleta cuesta 200 pesetas de seguro y luego 300 pesetas más por cada día que la tengamos alquilada. Nos pide que hagamos una tabla de valores de esta función. Vamos a hacerlo. Pero recordad que siempre que hacemos una tabla de valores, en la primera columna tenemos que poner la variable independiente y en la segunda columna la variable dependiente. En este caso, ¿qué variables intervienen? Pues tenemos el precio y tenemos el número de días que alquilamos la bicicleta. Y está claro que el precio va a depender, lo escribo aquí, del número de días que tengamos alquilada la bicicleta. Por lo tanto, nuestras variables precio y número de días serán el precio, la dependiente, la y el número de días, la independiente, la x. Por lo tanto, en la primera columna de la tabla de valores pondré el número de días que alquilo la bicicleta y aquí pondré el precio. Y vamos a hacer una tabla de valores. Por ejemplo, si la alquilo un día, si la alquilo 2 días o si la alquilo 3 días. ¿Qué me costaría si alquilo
esta bicicleta un día? Pues fijaros que cuesta 200 pesetas, que son fijas de seguro, pero luego 300 pesetas por cada día. Así que si la alquilo un día tendré que pagar 200 pesetas fijas más las 300 pesetas de ese día, en total serían 500 pesetas. ¿Y si la alquilo 2 días? Pues las 200 pesetas de estas fijas solo las pago una vez, pero las 300, como son 2 días, las pagaré 2 veces. Por lo tanto, 300 por 2 da 600 y 200 más, tendremos 800 pesetas de alquiler. ¿Y si la alquilo 3 días? Pues fijaros que serán 3 días a 300 pesetas, que eso son 900 pesetas, más las 200 de seguro serán 1100 pesetas de seguro. Y así podríamos continuar rellenando la tabla con más valores. En el apartado B nos pide que representemos la gráfica de esa función, y luego nos pide que digamos que qué clase de línea es esa gráfica y que veamos también en qué punto corta el eje de ordenadas. Para ello lo que voy a hacer es dibujarme un sistema de referencia, X e Y. Fijaros que en estos casos que estamos en situaciones de la vida cotidiana, generalmente los números negativos no se suelen utilizar tanto. Ahora no vamos a poder alquilar nunca -2 días o -3 días las bicicletas, siempre alquilaremos un número de días positivos y tampoco nos vamos a pagar nunca números negativos. Por lo tanto, nos podríamos haber ahorrado dibujar los cuadrantes negativos y solo con el primer cuadrante sería suficiente. Si acaso en el siguiente ejercicio lo haremos de esa forma. Vamos a dibujar los puntos. Para ello tenemos que dar una escala adecuada, ya que fijaros que el número de días va 1, 2, 3, son números pequeñitos, en cambio el precio es 500, 800, 1100, son números más grandes. Así que he de dar siempre una escala adecuada. En el eje de las X voy a poner, por ejemplo, aquí el 1, aquí el 2 y aquí el 3. Y en el eje de las Y voy a ponerlo pues de 200 en 200. Por ejemplo, aquí sería 200, aquí 400. 600, 800 y 1000, 1200. No hace falta que pongamos en todos los numeritos, simplemente en que quede claro cada cuadrito lo que vale es suficiente. Y voy a dibujar los puntos. El punto 1, 500, si aquí está el 400, el 500 estaría por aquí, será aproximadamente este punto. El punto 2, 800 será este de aquí. Y el punto 3100 será este de aquí. Si ahora yo uno estos puntos, me saldría la siguiente recta, aproximadamente una cosa como esta que acabo de dibujar. Nos pide que digamos qué clase de línea es esta gráfica. Pues si os dais cuenta, no es una recta horizontal, tampoco no pasa por el origen de coordenadas, por lo tanto es una función afín. Lo ponemos aquí. Y luego nos piden también que digamos en qué punto corta el eje de ordenadas. Pues corta en este punto de aquí. Este parece ser aproximadamente el 200, aunque ahora lo vamos a ver con más detalle. Porque en el apartado C, que voy a hacer ahora, nos pide que escribamos la ecuación de esta función. Vamos a escribirla. Hemos visto que el precio depende del número de días. ¿Pero cómo depende? El precio que yo pago, fijaros que es unos 200 euros que son fijos y luego pago 300 euros por cada día que tengo alquilada la bicicleta. Como el precio era la variable y los días era la variable x, si esto lo traduzco a y y x, tendríamos que la fórmula de la función sería esta, 200 más 300x. Y tendríamos el apartado C ya hecho. Esta sería la fórmula que nos pide. Fijaros que en este caso la m es 300, esa es la inclinación de la recta, y la n es 200. Y 200 es el punto donde corta el eje de las y's. Por lo tanto, como habíamos visto antes, este punto que no sabíamos exactamente cuál era, ahora ya lo tenemos claro. Es el punto 200.